¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Iniciamos de esta forma, como bien lo expresa la introducción de este programa. Esto es Línea Directa. Quien les habla, Marcelo Malvestiti, en la producción del programa, Cintia Gómez Cerrudo. Como tenemos ya acostumbrada la teleaudiencia desde hace tantos años, siempre con invitados que siempre decimos son los protagonistas de este programa. En primera instancia está con nosotros Alfredo Curi, que es precandidato a concejal de Rosario, por supuesto, por el Partido del Progreso Social. Cuenta con el apoyo de Héctor Tigre Caballero, actual diputado provincial. ¿Cómo le va, Alfredo? Lo saludo formalmente. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Bueno, ¿qué proyecta para mejorar la ciudad de Rosario y también la calidad de vida de los rosarinos? Sí, bueno, en primer lugar te quería comentar algo, que Partido Progreso Social va en alianza con el Partido Intransigente. Exacto. O sea, hemos armado una alianza programática donde el que encabeza la lista soy yo, mi nombre es Alfredo Curi, como bien decías. En segundo lugar va la compañera Susana Olivé, es una compañera de muchos años de militancia de nuestro partido. Y en tercer lugar va un joven del Partido Intransigente, Simón Castañeira, que bueno, tenemos un gusto de armar una lista bastante, con algunos mayorcitos, no tanto, pero bueno, con ganas de hacer cosas. Y por supuesto, como bien decías vos, con un equipo armado donde nuestro principal asesor político de todo orden es el Tigre Caballero. Así es, así es. Así que bueno, ahí estamos. Y bueno, vos me preguntabas cuáles eran las... ¿Qué proyecta, idea? Bueno, mira, vos fíjate que hay una buena noticia que se viene dando desde hace un mes y medio a esta parte, que creo que hay que decirla porque estamos imbuidos, está lleno no de buenas noticias, para la región, para el país, para la ciudad, etcétera. Por lo menos que es el tema de lo que se va a tratar en estos días, es el día miércoles, el tema de la audiencia pública con respecto a la restauración de los trenes metropolitanos. Esto no es un tema menor, porque esto va de la mano, por ahí es importante que los vecinos, el ciudadano de Rosario, y como también sé que también se ve fuera de Rosario también este programa, que sepan qué significan los trenes de cercanías, o trenes metropolitanos, como se le quiera llamar. Nosotros, acá en la ciudad de Rosario, tenemos un grave problema con el tema del tránsito automotor, tanto de autos como de colectivos, de líneas de colectivos. Sí. Acá la gente dice, y usted habla con quien quiera, y dice, esto es un caos. Sí. Entonces, al margen de esto, es decir, de cómo nosotros podemos ir paliando, podemos ir solucionando esta temática, decimos que en la zona, en Rosario y en el Gran Rosario, se van a cumplir 40 años. Ahora en diciembre se van a cumplir 40 años que dejaron de funcionar los trenes. Para que nos hagamos una idea, venía el tren de Cañada de Gómez, pasaba por Correa, Carcarañá, unía todas las localidades, San Jerónimo Sur, Roldán, Funes, algunas estaciones intermedias, llegaba a Ludueña, Cruz Alberdi y Rosario Norte, y la estación de trenes Rosario Central. ¿Sí? Yo soy un hijo de ferroviario, así que tengo una alegría importante de que se pueda empezar a conversar esta temática, porque no es una temática, como decíamos, no es una temática menor. Después de pensar también de Casilda, Pujato, Zavalla, Pérez, Barrio Vila, donde llegaba al corazón de Barrio Belgrano, al corazón de Barrio Belgrano, Ludueña, Cruz Alberdi, Rosario Norte, Rosario Central. Pero fíjense una cosa. La semana pasada se hizo una reunión preparatoria del tema de los trenes metropolitanos en la ciudad de Funes. Y ahí decían que allá, promediando el 70, un tren de la ciudad de Funes, saliendo, que venía por ejemplo, de Cañada de Gómez, llegaba a la estación Rosario Central, o sea, a la estación de trenes, donde terminaban los trenes, a 7 cuadras del centro, en 29 minutos. Claro. Hoy agarre usted un auto, tome un colectivo en Funes, véngase por donde usted quiera, y cuando llega a Rosario ve que ahí se frena usted. Y tarda más o menos 50, 52 minutos. Entonces, pensemos
pensemos en el año 70, 75, 76, 74, la década del 70, que los trenes tampoco no eran dichados de virtudes, Seguro, tenían algunos seguro. defectos, pero usted venía tranquilo, seguro, no contaminante, con un precio muy accesible y sabiendo de que tenía trenes cada hora y media, 2 horas, tenía trenes a Rosario. Usted no tenía necesidad de venir ni en auto ni en colectivo a la ciudad de Rosario. Claro, Entonces, sí. ida y vuelta, tenemos la posibilidad de implementar o arrancar, por lo menos con esas 2 líneas, justamente para tratar de ir resolviendo el tema del tránsito, de los colectivos. Usted se acuerda perfectamente lo que pasó hace un tiempito atrás con el tema de Montica. Montica, sí, el sí, accidente, exacto. eso evidentemente, Sí. eso no ocurría en el ferrocarril. Sí, sí. Es decir, no estaba esta problemática. Seguro. Ahora, decimos nosotros, que ¿por qué estamos imbuidos de esta idea? Decimos porque, así como en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal, los trenes lo ha implementado el gobierno nacional. Si usted quiere otro elemento, el subte. Sí. Lo hace el gobierno nacional. Y con frecuencia, Alfredo, cada 2 minutos. Y con frecuencias cada racionales. 1 minuto o 2 minutos. Entonces, Sí, nosotros sí. somos la segunda ciudad de la República. ¿Por qué no podemos estar exigiéndole al gobierno nacional que haga su aporte concreto para que esto se pueda poner en funcionamiento? Seguro. Ahora, Alfredo Curi, respecto al centro o al microcentro de la ciudad de Rosario, muchos dicen hay que cerrar el centro en determinados horarios y además de desalentar el uso del automóvil para que la gente vaya en bicicleta, que tome un transporte urbano de pasajeros, ¿hay que cerrar el centro para solucionar eso? Yo creo que mirá, hay cuestiones que se corrigen con el ejemplo, digo yo, y segundo lugar, con educación. Cuando digo con el ejemplo, es decir, las líneas de colectivos, las que hoy tenemos en Rosario, porque cuando yo hablaba de lo otro, de los trenes metropolitanos, yo estoy impidiendo, si yo pongo los trenes, que la gente suba al tren y no venga en auto desde Cañada de Gómez, o que no venga en auto desde Funes a Rosario, tomándose el tren que lo deja 8 cuadras, 7 cuadras de la terminal de trenes. En una primera instancia tendremos que pensar en Rosario Norte, hasta tanto adaptemos Rosario Central. Entonces, ahí estamos dando un aporte a que haya menos movimiento, menos llegada de gente al centro de la ciudad de Rosario. Inclusive, perdón, también requiere de un cambio cultural, ¿no? Porque hacer bajar a la persona de un vehículo que está acostumbrado durante tantos años a manejarse en automóvil, yo se lo decía a otro concejal, a un concejal se lo decía en este mismo programa, y subirse a un colectivo, subirse a una bicicleta, le cuesta. Hay que cambiar. Entonces, por eso yo decía, en primer lugar tenemos que tener un servicio de transporte de colectivo bueno, accesible, racional en la ciudad de Rosario, que se puede hacer. No sé si va a resolver todo. Y en segundo lugar, las campañas de difusión, las campañas del municipio, de publicidad, tienen que ser, más que hacer publicidad que voy a poner luces, tienen que ser una publicidad que tengan pautas educativas. Cuando digo pautas educativas, ¿qué significa? Digo, por ejemplo, no usar la bocina en la ciudad de Rosario. Claro. Acá se usa la bocina como si uno estuviera respirando. Sí, permanentemente. Sí. Entonces, por ejemplo, no usan la bocina, decir, bueno, usemos el colectivo. Claro. Empecemos a generar, esto no se corrige de un día para otro. Sí. Y por otro lado, la movida que uno dice que se intenta empezar a gestar con esto de los trenes metropolitanos, no implica que esto lo haga un concejal o un intendente de turno en esta movida. Acá tenemos que mover sectores empresarios, bolsa de comercio, asociación empresaria, CGT, ONG, es decir, toda gente, que hay mucha gente en la cual después de 40 años, hay gente joven que jamás gozó o se ha privado o no ha conocido el tema de la existencia de trenes. Yo cuando venía, yo le aclaro, yo vivía en Pérez cuando era chico. Venía en tren, o sea que esa vivencia la tuve y siempre la extrañé. Dije, qué locura.
lo que se ha hecho con el ferrocarril en nuestro país. Y por ende en la región, que era una región donde estaba muy consolidada toda la cuestión del funcionamiento del ferrocarril. Entonces yo creo que tenemos posibilidad de, por otro lado, le agrego más, esto más puede generar el hecho del movimiento de trenes, que los talleres de Pérez mejoren, se incorpore más gente, haya más gente trabajando. Tenemos que pensar en un futuro de la construcción de vagones, fuente de trabajo, es decir, capacidad, porque uno, ¿por qué no puede soñar que haya una ingeniería ferroviaria en el futuro? Entonces, que mañana, digamos, en un futuro, podamos nosotros empezar a procesar nuestros propios vagones, nuestros propios coches de automóvil, sin pensar en el gran tren de Europa, pero con trenes sencillos, que creo que como hablábamos con vos antes del programa, uno iba a Rosario, Buenos Aires, hace muchos años atrás, y tardaba 4 horas. Sí, hoy 7 horas, 8 horas. Hoy realmente todavía hemos involucionado. Involucionado. ¿Por qué hemos involucionado? Porque es algo que no le hemos dado jerarquía en todo este tiempo. Entonces yo creo que tenemos que generar una mística y por supuesto una acción para que esto se pueda realmente concretar. Porque estamos dando una respuesta a la región, estamos dando una respuesta al caos automotor de la ciudad de Rosario y me parece que avanzamos en algo concreto. Perspectiva de mayor fuente de trabajo, pero esto, por supuesto, hay que seguir insistiendo. Esto es como la gota de agua que orada la roca, ¿no? Seguro. Entonces en eso estamos, por lo menos nuestro compromiso en esta temática. Y el otro tema, perdóname insista con el tema del transporte, y yo te decía, en Buenos Aires, el gobierno nacional en el año 30 y pico hicieron los subterráneos. Sí. ¿Por qué nosotros, pareciera que fuera una cosa de decir, no, este es de otro planeta? No es de otro planeta. Es una posibilidad concreta de decir, mejoramos una ciudad, le va a servir a todos. A los comerciantes, que les llegue la gente a través de un subte o a través de un transporte de trenes. Inclusive te digo más, en la estación Rosario Central había varias líneas de colectivos que te conectaban al centro, que vos a lo mejor hacía 8 o 10 cuadras. Había una serie de líneas de colectivos donde vos llegabas prácticamente, vos venías de Funes o venías de Cañada de Gómez, tardando prácticamente la mitad de tiempo de lo que tardás ahora. Y con una seguridad y una tranquilidad que vos venías sentadito mirando tranquilo, veías las vaquitas al costado del tren. Exacto. Alfredo Curi, muchas gracias, se nos terminó el tiempo lamentablemente, bueno, muy amable. Vamos a dejar varios temas para la próxima, porque hay muchos temas para tratar, tema de inseguridad, tema de problemáticas en los barrios, varios temas. Lo dejamos para otro programa. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, con nosotros Alfredo Curi, precandidato a concejal de Rosario por el Partido del Progreso Social. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando nos volvamos a encontrar va a estar acá el doctor Gonzalo del Cerro, precandidato a diputado nacional en la lista que encabeza Albor Cantar, secretario de Políticas Universitarias. Volvemos enseguida. Bueno, muy bien, continuamos en línea directa en esta segunda parte del programa. Está con nosotros el doctor Gonzalo del Cerro, precandidato a diputado nacional en la lista que encabeza Albor Cantar, que es, todos lo conocen, secretario en ese ámbito de políticas universitarias. Del Cerro está ubicado en el 5º lugar de la lista. ¿Cómo le va, Del Cerro? Gracias por estar acá. No, gracias por la visita y gracias por la presentación también. Bueno, ¿cómo surge esta postulación? Bueno, forma parte lógicamente, dentro del radicalismo, que forma parte de Cambiemos, está el doctor Cantar, que va del número 1, y bueno, así se van escalonando las distintas representaciones. En segundo lugar, como nombre del PRO, que el doctor Luciano Laspina, conocido que es diputado nacional y que dirige el presupuesto de la Nación. Después la doctora Lucila Lehmann, que es una odontóloga de la ciudad de Santa Fe, que va por la coalición cívica, es decir, representa a Carrió en la lista nuestra. El cuarto es Gisela Escaglia, que también es del PRO, que ya es diputada en este momento también. Y el quinto yo, que también voy en representación del radicalismo dentro del grupo de Cambiemos. Es decir, que yo represento el radicalismo de la ciudad de Rosario, represento el radicalismo del sur de la provincia, para decirlo de alguna manera, y el grupo político que somos el MAR, que es el grupo político que yo represento, ¿no?, dentro de los grupos que están representados en la Unión Cívica Radical. El doctor Cantar representa el grupo que se denomina Universidad,
Él es un hombre de la universidad, es secretario de Políticas Universitarias del Gobierno de la Nación, pero antes fue decano y antes fue rector de la Universidad del Litoral, es un abogado laboralista. Bueno, esa es la situación por la cual llegamos, en representación del radicalismo del sur de la provincia de Santa Fe, podríamos decirlo para que sea una forma comprensible, ¿no? Y del Cerro, ¿cuáles son las propuestas para defender precisamente a santafesinos desde el Congreso de la Nación? Bueno, primero que representamos a la Nación en su conjunto y en forma secundaria a la provincia de Santa Fe, pero la representación es nacional, entonces dentro de eso nos encolumnamos dentro de la gran política que define el radicalismo en esta alianza, que básicamente es recuperar un régimen republicano que no sea corrupto. Creemos que la corrupción es un fenómeno básico y esencial que debe ser combatido y que lógicamente 1 año y medio es un tiempo escaso para combatir un fenómeno de la envergadura, las dimensiones que ha tenido en la Argentina esto, y que tiene derivaciones muy concretas hacia la población, como el avance brutal del narcotráfico en los últimos años, el avance brutal de la inseguridad en los últimos años y el avance brutal de la pobreza de los últimos años. De manera tal de que la corrupción no es un fenómeno simplemente de robo de algunos, es un fenómeno que tiene implicancias políticos sociales muy grandes, muy amplias, y que afecta a todos los argentinos en su conjunto, ¿no? Porque afecta básicamente el crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía significa el crecimiento del empleo, el crecimiento del bienestar, el crecimiento de los bienes de los cuales dispone la Argentina, ¿no? De manera tal de que creo que ese fenómeno básico que hay que combatir es un fenómeno de una extensión tan amplia que no debe ser visto como el problema es si va Cristina a los tribunales, si no va Cristina a los tribunales. Es un fenómeno mucho más amplio donde uno de los actores principales puede ser ella, pero no es el único actor, y hay muchos ciudadanos argentinos involucrados en eso, que no son solamente de la clase política, ¿no? Que son también las clases empresariales, las clases sindicales, en fin, todas las corporaciones que forman parte de la sociedad argentina. El fenómeno de corrupción es un fenómeno mucho más vasto, ¿no? Y estamos comprometidos en eso porque ese fue el nacimiento de la Unión Cívica Radical, fue una parte de los orígenes de las luchas iniciales de la Unión Cívica Radical, y ahora la tenemos que retomar porque hemos perdido el camino de la honestidad, el camino de la creencia en los valores, el camino de la creencia en la república, en la patria, en fin. Lo podemos decir de distintas maneras, del pueblo, podemos decir patria, podemos decir pueblo, podemos decir nación, que son todas formas equivalentes de decir nuestro compromiso con todos los sectores sociales de la Argentina. Recién hacía referencia a la corrupción, algo que nos tiene muy preocupado en nuestro país. Por supuesto también en muchos países, no solamente en Argentina. No, por supuesto, hasta hubo un rey sí, en Bélgica que estuvo comprometido, así exacto. Que veamos. Parientes del rey de España actualmente, así que... Pero de todas maneras las dimensiones son distintas, sí. Las dimensiones son distintas y las repercusiones en el resto de la economía y en el resto del bienestar son distintas en la Argentina que en esos otros países. Y en la justicia, ni decirlo, ¿no? El pasado lunes el Frente Progresista presentó a sus candidatos a diputados y en una de las alocuciones se dirigió al público el ministro de la Producción de la provincia, Luis Contigiani. Hizo referencia a esto, a la corrupción, y decía que la nación tome el modelo santafesino referente a esto, ¿no? Que es un ejemplo a nivel país Santa Fe, porque dice no hay corrupción, no hubo hasta ahora corrupción en el gobierno provincial, y tanto provincial como municipal, ¿no? Sí, es un fenómeno que compartimos, una visión que compartimos, porque la Unión Cívica Radical siempre formó parte del Frente, de manera tal de que no somos ajenos a este autohalago que se hace el ministro Contigiani. Los hombres del radicalismo están en las cámaras, los hombres del radicalismo forman parte del gobierno del Frente Progresista en la Santa Fe y han dado pruebas también de la honestidad que hace mención él, de manera tal de que, pero creo que no es simplemente un fenómeno de que se copia a través de personas, ¿no? También hay procedimientos, también hay mecanismos legislativos que avalan la corrupción, que avalan el autoritarismo, que a su vez favorece la corrupción, porque eso que se decía tantas veces que el
las cámaras nacionales y sobre todo la Cámara de Diputados se había transformado en una escribanía, que lo que decía el jefe había que aprobarlo a mano levantada. Es un fenómeno también de corrupción, es un fenómeno del autoritarismo político, es un fenómeno que también hay que corregir y que no es un robo directamente, pero es una estafa, sí, al pensamiento, es una estafa al disenso, es una estafa a la democracia. Bien. Doctor del Cerro, ¿qué opina usted, qué opinión tiene sobre esto que se ha generado en función de las PASO, si son de utilidad o no? Es muy interesante la pregunta porque hay que recordar el origen de las PASO, ¿no? Si uno no piensa en el origen de los fenómenos, a lo mejor se equivoca. Las PASO surgen por una demanda de la sociedad. La sociedad quería participar en la elección de los candidatos de los partidos. En el año 2003, ¿no? Sí, año 2003. No quería dejar en manos de los partidos la elección de todos los candidatos y pedía que cualquier ciudadano podía participar. Ese es el origen de las PASO y yo creo que las PASO son un mecanismo democrático que ayuda a la ciudadanía a elegir los candidatos y ayuda a la participación política. Es decir, el que quiera participar en la elección de los cuadros de los partidos tiene una oportunidad importante. Creo que es un mecanismo idóneo, mejor que las internas partidarias, porque tiene de alguna manera un control nacional, tiene un sustento nacional. Creo que es un mecanismo progresista que no debe ser, digamos, algunas veces es por acciones partidarias, es un mecanismo que es bastardeado, pero no hay régimen electoral que no pueda ser bastardeado si hay mala voluntad por parte de los electores o de los ciudadanos, de manera tal de que dentro de los regímenes que tienen dificultades es de los mejores. Bien. Así que yo estoy en contra de que se eliminen las PASO. Nos queda un minutito, ¿Cómo no? nada más. Además de la corrupción, de la inseguridad, del narcotráfico, bueno, adicciones, hay un tema ahí. Inversiones. Exacto. Claridad ¿Qué de más la le preocupa? Usted como... Bueno, creo que hay un tema nuevo en Santa Fe, que es el manejo de las aguas en la zona sur de la provincia, que es un tema muy nuevo, y siempre hay un tema muy, muy antiguo, que es el desarrollo del norte y trasladar hacia el norte de la provincia algunos beneficios de la vida ciudadana, como es el agua, como es el gas, como es la salud, que bien, hay acciones en ese sentido, pero creo que hay que tratar de potenciar esas acciones para tener una provincia más igual, ¿no? Y hacer frente a esta nueva situación que son las aguas y el desarrollo de los cultivos, digamos, en extensión de cultivos que favorecen de alguna manera este régimen de evacuación rápida de aguas y de superación de los mecanismos tradicionales que eran los canales y eran los riachos y los arroyos para evacuar el agua de los campos, ¿no? Doctor del Cerro, muchas gracias, muy amable. Gracias, y gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, así pasó el doctor Gonzalo del Cerro, precandidato a diputado nacional en la lista que encabeza Albor Cantar por Cambiemos. Nosotros lamentablemente nos tenemos que ir, nos vamos a reencontrar la semana próxima, Dios mediante, aquí en Televisión Regional como lo hacemos desde hace muchos años. Muy amables.